Las funciones de listas toman como parámetros de entrada una lista de valores. Tenemos tres funciones de listas. Callest, que nos permite obtener el primer valor no nulo de una lista. Greatest, que nos permite obtener el mayor valor de una lista. Y list, que nos permite obtener el menor valor de una lista. Vamos a ver ejemplos del funcionamiento de las tres funciones. Select, callest, y ponemos una lista de valores. Nos va a devolver el primer valor no nulo de esa lista. Para poner un ejemplo, vamos a poner un valor nulo. Veremos que nos devuelve el primer valor, que en este caso sería el segundo. Si todos los valores fuesen nulos, nos devolvería nulo. Callest, a diferencia de greatest y list, nos admite un único parámetro de entrada. Greatest y list, como mínimo, tienen que tener dos valores. No hace falta poner valores constantes. Podemos obtener datos de una tabla. Por ejemplo, tapones, nombre, rebotes. Como es una tabla, from jugadores. Si ejecutamos esto, lo que pasa es, cuando tapones tiene valor, nos devuelve su valor. Cuando tiene un valor nulo, nos devuelve el primer valor no nulo, que en este caso sería nombre. Por eso nos mostraría nombre. Greatest nos devuelve el mayor valor de una lista. Greatest nos devuelve el mayor valor de una lista. En este caso sería el 43. Si tuviese un valor nulo, da igual los demás valores, nos devolvería nulo. List nos devuelve el menor valor de la lista. Si hay nulos, devuelve nulo. En este caso el menor valor sería el 1, nos mostraría el 1. Vamos a ver ahora las funciones agregadas. Las funciones agregadas trabajan con grupos de filas. De hecho, por defecto, vamos a considerar que toda la tabla es un único grupo de filas. Por lo tanto, estas funciones agregadas van a producir un único resultado por cada grupo que tenga. Como estamos considerando que solo tiene un grupo de filas, nos va a producir un único resultado. Vamos, por ejemplo, a hacer esta función. Tenemos que es máximo, es una de las 6 funciones que tenemos, ¿vale? Máximo puntos from jugadores. Lo que hace la función agregada es decir, vale, tenemos un grupo de filas, vamos a coger la columna puntos y vamos a obtener el mayor de los valores de toda esta columna. Entonces se puede ver a forma de recordatorio que las funciones agregadas trabajan de una forma vertical, es decir, trabajan con todos los puntos que hay en esta columna. De todos estos elementos nos consiguen el mayor valor. Siempre es el mayor valor de un grupo de filas que nos devuelve la consulta. En este caso estoy obteniendo todas las filas de la tabla. Como solo tengo un grupo, nos devuelve el mayor valor, 27,4, para este grupo de filas, que sería esta fila. Ese valor discreto, ¿vale? No hay filas, es todo el grupo de filas. Por contra, las funciones de listas trabajan con listas de datos, es decir, en formato horizontal. Le podríamos poner los valores en formato horizontal, ¿vale? Tenemos, como comenté antes, 6 funciones de listas que tenemos. Max, que nos devuelve el máximo valor de una columna. Min, que es parecida, nos devuelve el mínimo valor de una columna o de un grupo de columnas, porque yo puedo aquí puntos más rebotes, ¿vale? De esta columna nos devolvería el mínimo valor que se produzca aquí, en este caso, ¿vale? Después, AVG nos calcula la media de los valores, calcula todos los valores que le corresponden de ese grupo de filas y nos calcularía esa media. Tenemos sum, que nos sumaría todos los puntos. Por ejemplo, sum cogería todos los valores que devuelve la tabla para este grupo de filas y los sumaría, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos group concat. Group concat lo que nos devuelve todos los valores que devuelva concatenados separados por comas. Por ejemplo, del nombre, para que se vea mejor. Tendríamos todos los nombres concatenados, todos los datos que devuelve esta consulta concatenados. Y tenemos count. Count nos permite contar los elementos que devuelva este grupo de filas. En este caso, por ejemplo, es count.
count valoración. En este caso estoy contando las valoraciones que hay. Como esta tabla, repetimos para que nos quede bien, estamos considerando que es un único grupo de filas, tiene 10 filas, tiene 10 valoraciones distintas. Por lo tanto, nos está contando 10 valoraciones. Vamos a contar los rebotes. Tapones, lo que yo quiero hacer es con tapones. Vemos que nos devuelve 8. Esta es otra diferencia con las funciones de listas. Las funciones agregadas omiten los nulos, no los tienen en cuenta. Es decir, tapones, hay dos columnas que son nulos, para hacer el conteo de esas filas, pues los elimina directamente, no tiene en consideración esos valores. Mientras que las funciones de listas, si aparecía un nulo, nos devolvería nulo. Siempre que sea el greatest y el least. Calls nos devuelve el primer valor no nulo de la lista. Si todos son nulos, nos devolvería nulo. Pero en greatest and least, si aparece un único valor nulo, el resultado sería nulo. A diferencia de min y max, count, avg, sum, que lo único que hacen es omitir ese valor nulo. Vale, count nos permite contar, nos está contando valoraciones, nos está contando las valoraciones que hay en la tabla. Hay 10 filas, hay 10 valoraciones. Esto, fijaros, es lo mismo que si yo pongo un 1. Me está contando una constante para cada tabla. Pues, ¿cuántos unos hay en la tabla? Hay un 1 por cada fila de la tabla, me voy a contar 10. Vale, pero si yo esto valoración, lo que hago ahora es, no quiero que me cuente todas las valoraciones, sino las valoraciones que son diferentes, que elimine duplicados. Le puedo poner la cláusula distinct. Con la cláusula distinct lo que me va a hacer es coge todas las valoraciones, elimina duplicados y cuenta las que son distintas. En este caso tenemos que son 4. ¿Por qué? Porque tenemos la del 2, la del 3, la del 4 y la del 5. Hemos dicho que hemos considerado que la tabla forma parte de un único grupo de filas. Pero eso se puede cambiar con la cláusula group by, que ya veremos más adelante. Ahora simplemente muestro un ejemplo para que veáis cómo funciona. Group by nos permite agrupar filas bajo un criterio. En este caso voy a poner valoración, es decir, va a generar tantos grupos de filas como valoraciones distintas hay. En este caso hay 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, va a generar tantas filas como agrupaciones haya. Es decir, esto se va a aplicar estos elementos del select. Bueno, esto está repetido. Vamos a poner, por ejemplo, sum max puntos. Nos va a mostrar estos elementos para cada una de las 4 agrupaciones. Es decir, cuando valoración vale 2, nos cuenta los elementos que hay de 2 y sumaría sus puntos. Solo sumaría las filas cuya valoración sea 2, aquí sumaría y contaría las filas cuya valoración sea 3, aquí la de 4 y aquí la de 5. Es decir, podemos hacer subgrupos de tabla y aplicar el select para cada uno de esos grupos. Si no tenemos group by, se considera que toda la tabla es un único grupo de filas. Por lo tanto, nos devolvería un resultado por cada grupo de filas. Como solo hay un grupo de filas, nos devuelve un resultado. Vamos a ver las funciones de tipo cadena. Estas funciones tienen como mínimo un parámetro de entrada de tipo cadena, pudiendo tener otros parámetros de tipo cadena o numéricos, produciendo un resultado dependiendo de la función cadena o numérico. Vamos a ver los ejemplos de su funcionamiento. Empezaremos por ASCII, que nos devuelve el código ASCII de una cadena, del primer carácter de la cadena. En este caso, vemos que el resultado está en azul. Eso nos indica que el valor devuelto es un número. Si el valor devuelto fuese una cadena, estaría en verde. Nos sirve de referencia para saber el tipo de resultado que produce. En este caso, nos devuelve el código ASCII del primer carácter de la cadena. Si la cadena estuviese vacía, devolvería 0. Y si la cadena fuese nulo, devolvería nulo. A partir de ahora, en los ejemplos que muestre, voy a omitir el ejemplo de nulo, porque ya sabemos que si a cualquier elemento le pasamos un nulo, nos devolvería nulo. El siguiente elemento que vamos a ver es bin.
que nos va a devolver la cadena con la presentación binaria del número que le paso como número o como cadena. En este caso el resultado producido es una cadena. Binary lo que nos permite es comparar cadenas de forma sensible o no sensible al caso. Por defecto MySQL o MariaDB, cuando comparamos cadenas, no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. De hecho, si nos fijamos, el resultado es 1, que es true. Si yo le añado la cláusula binary, lo que va a hacer es comparar las cadenas no como caracteres, no como secuencia de bytes. Entonces, para esa secuencia de bytes, el código, el byte que representa la A es minúscula, es distinto al byte que representa a la A mayúscula. Por lo tanto, ya nos devolvería false. Es decir, binary nos permite hacer esas diferencias entre mayúsculas y minúsculas, o incluso entre A's acentuadas y sin acentuar. Sabemos que MySQL pues tampoco diferencia por defecto A's acentuadas sin acentuar. Cuando ponemos el binary sí que diferencia. Concat. Concat nos permite concatenar cadenas. Puede tener cualquier número de parámetros de entrada y lo que va a producir es una cadena con el resultado de la concatenación de todos los elementos que se le pasen como parámetros. Producirá una cadena con esa unión. Tenemos concat-WS, concat with separator. Lo que nos permite es usar el primer parámetro como carácter de separación de la unión. Es decir, en este caso, concat with separator lo que va a hacer es unir el segundo, tercer y demás parámetros que tengan, teniendo como carácter de unión ese primer parámetro. En este caso lo que va a hacer es unir las tres cadenas a veces, poniendo siempre en el medio de cada una de las uniones ese primer carácter. Elt nos devuelve el elemento indicado por el primer parámetro, que es un número. LT, por ejemplo, el 2, la A, la B y la C. En este caso nos devolvería el elemento que está situado en la posición 2, este B. Si el número es mayor que los elementos disponibles o es negativo, devolverá nulo. Field. Field nos devuelve la primera aparición, por ejemplo, B, la primera aparición del primer parámetro en el resto de parámetros, teniendo en cuenta que el segundo parámetro tiene un índice 1. En este caso estamos buscando B. ¿Cuál es el índice de la primera aparición del B? Pues va a ser el índice 2, porque está a partir del segundo en la segunda posición. Si ese carácter, esa cadena no aparece, nos devolverá 0, indicando que no apareció.